Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy nos disponemos con todo nuestro corazón porque dice tu palabra en el libro de Santiago, que quien quiera sabiduría la pida, porque tú la darás rica y abundantemente y sin reproche. Señor, te pedimos sabiduría en este proceso de aprenderte a conocer, de aprender cómo orar, de aprender cómo leer tu palabra, cómo ser edificados en ti, porque alabamos, porque adoramos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que así como nos diste esta voluntad por medio de tu Espíritu Santo de iniciar este proceso, que tú nos respaldes, Señor, en todo el proceso y que podamos culminarlo satisfactoriamente. Papito Dios, yo bendigo cada persona que hoy está conectado con nosotros. Yo bendigo cada persona que desde su casa, que desde su sitio de trabajo, Señor, se conecta contigo para convertirse en un discípulo tuyo, y para quienes también están aquí hoy junto a nosotros, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, llenándoles y abriendo, Señor, los ojos de su entendimiento, para que viendo puedan ver, Señor, con los ojos de su espíritu, y oyendo puedan oír la voz tuya, Señor, que clama, para que nosotros te sigamos y que seamos cada día más como tu Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús y con el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, qué bueno que estamos aquí de nuevo en nuestro discipulado. Quiero darle la bienvenida. Y doy gracias a la pastora que nos ayudó con esa introducción. Y quiero ir directamente a la palabra y el por qué discipularnos. El por qué hacer un discipulado, el por qué estamos en este lugar haciendo lo que hacemos. Y para comenzar con esto, si usted tiene su Biblia, quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 28. La idea a partir de hoy es que si usted de pronto por alguna circunstancia llega tarde, pueda entrar, ingresar sin ningún problema para pues no interrumpir a los demás. Pero además de eso, si usted sí tiene una pregunta, me hace una señita y damos el espacio a esa pregunta. De igual manera, las personas que están conectadas desde Ustream por Facebook o por WhatsApp nos puedan realizar la pregunta, y entonces uno de nuestros monitores nos va a poder remitir esa pregunta, porque la idea aquí es que ustedes, tanto ustedes como los que nos están viendo, puedan hacer las preguntas y se puedan despejar todas las dudas, ¿sí? La idea es que podamos hacer una tarea de reciprocidad, de retroalimentación en los servicios, en los cultos. Muchas veces no podemos, no se da el tiempo para hacer esas preguntas. Si hay una pregunta que se salga demasiado del tema, lo que hacemos es que al final vamos a dar respuesta a esas preguntas que de pronto no estén de acuerdo al tema, pero que de pronto usted tiene allí un interrogante. Entonces dijimos Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí, contextualizándonos un poco, Jesús ya ha resucitado, ¿sí? El Señor Jesús ya ha resucitado, Él ya ha dado su vida, su sacrificio en la cruz, está con los discípulos dándoles como las últimas instrucciones. Y vamos entonces a ver versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene lo interesante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí termina el capítulo, de hecho de ahí termina el Evangelio de Mateo. Algo bien interesante que necesitamos entender es que Jesús les ha dicho en el versículo anterior, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Si usted revisa el versículo 18, dice eso, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo tiene que ver con uno que aprende doctrina, enseñanza de vida. ¿Sí? Uno que aprende no solamente un arte o una disciplina, sino una enseñanza de vida. Pero es interesante, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, vayan a todas partes. En una ocasión anterior, Jesús les había dicho, vayan a Samaria, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí?
Les está diciendo a todas las personas, porque todos tienen el derecho y la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero eso que Jesús dice, lo que yo les he enseñado, Él pasa 3 años y medio con los discípulos enseñándoles todos los días cosas prácticas para su vida. Ahora, Dios quiere que esas mismas enseñanzas sean dadas de los apóstoles, de los discípulos, por generaciones. ¿Sí? De hecho, ese ha sido también el plan de Dios desde el principio. Por eso escogió en su momento a Abraham y le dijo, haré de ti una gran nación. Y con Abraham se ve algo particular, y es que le enseña a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y una de las responsabilidades con el tema es que esas enseñanzas de vida tenemos que transmitírsela primero a los que amamos, a las personas que están cerca a nosotros, a nuestra familia. Vamos a ir poco a poco viendo qué fue eso que enseñó Jesús. ¿Sí? Quiero que me acompañe el libro de Hechos. Y quiero que veamos el capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Y veamos el versículo 17 en adelante. Aquí está Pablo hablando algo bien interesante. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero una cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y aquí vemos a un Pablo que está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo andaba por todas partes enseñando a las personas, pero estaba dispuesto aún a morir. ¿Qué enseñanzas tan grandes, qué enseñanzas tan preciosas son esas para que una persona esté dispuesta a no apreciar su vida como preciosa? Que esté dispuesto a sacrificar su vida. Ese es el ejemplo que Pablo aquí está mostrando de un evangelio que no es letra, de un evangelio que no es fanatismo, de un evangelio que es vida, de unas enseñanzas que nos dan vida a nosotros. Y es que las enseñanzas de Cristo son tan vitales, tan importantes, que hubo un momento en donde Jesús se enoja porque ha multiplicado los panes y los peces y le dice, confronta a las personas y les dice, ustedes me buscan porque ven milagros, pero no quieren hacer caso, no quieren escuchar y hacer caso a las enseñanzas que yo les doy. Entonces hay muchas personas que cogen sus cositas y se van y se apartan. Y Jesús, bravo y con toda la razón, le dice a sus discípulos, y ustedes también, si se quieren ir, váyanse. Y Pedro se levanta, aquí viene algo interesante, Pedro se levanta y le dice, Señor, pero ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, esas enseñanzas de Cristo nos cambian la vida. Esas enseñanzas de Cristo tienen el poder para que nuestra vida tenga significado, para que nuestra vida tenga valor. Esas enseñanzas de Cristo son tan pero tan importantes que Pedro, Pablo, los 12 y muchos otros han estado o hemos estado dispuestos aún hasta morir por él. Y es el poder de la palabra que transforma nuestra vida. Cuando tú comienzas a tomar esas clases de discipulado, yo quiero invitarte a que pienses en eso. El poder de lo que vas a aprender cambia tu vida, estructura tu vida de tal manera que vas a cambiar y jamás vas a volver a ser el mismo. ¿Cuándo? Cuando no lo dejo en el papel. Cuando no solamente vengo a escuchar o a tomar nota, sino cuando comienzo a aplicar esas enseñanzas de Jesús.
¿sí? Cuando vemos lo que él hacía. Quiero que vayamos de nuevo a Mateo, pero vamos a ver el capítulo 9. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Lo tienen? Ok. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Importante. Aquí quiero que veamos la diferencia entre enseñar y predicar. En medio de la predicación, Jesús tomaba un tema y tal vez no profundizaba en el tema. Muchas veces lo que hacía es que estaba la multitud y les daba una palabra, una parábola, ¿cierto? Y la mitad de la gente quedaba confundida y la otra mitad quedaba peor, ¿sí? Pero habían otras personas que estaban alrededor de él, que tenían la confianza y se le acercaban y le decían: Jesús, ¿qué quisiste decir? Y entonces les enseñaba. Muchas personas creen en Dios, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, creen en el Espíritu Santo, pero jamás han sido enseñadas. Solamente han escuchado la predicación de la palabra en algunos momentos. Y hace falta que seamos enseñados, que podamos profundizar. Un ejemplo de ello es cuando en el Sermón del Monte, ¿sí?, el Señor les comienza a hablar y empieza a decir: bienaventurados son los pacificadores. Y estoy seguro que después Pedro le dice: Señor, ¿y cómo hago para ser pacificador? Una de las cosas que tú tienes que entender es que debes comenzar una relación con Dios cercana, teniendo la confianza de decirle primero a Él: Señor, no entiendo. Una de las cosas que necesitamos entender es que la Biblia, que es el libro que nos habla acerca de Dios, fue escrito por mucho más de 1000 años, por 40 diferentes autores, pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, en un contexto diferente al nuestro, en una cultura diferente a la nuestra. Y es un libro sagrado. Así que no es un libro como, qué sé yo, el Quijote de la Mancha para leer de pasta a pasta. No es un libro como El coronel no tiene quien le escriba, para leerlo de pasta a pasta. Y necesitamos revelación e iluminación espiritual para poder entender lo que aquí está. Y tú necesitas también aprender a orar. Voy a darles un ejemplo de aprender a orar. Acompáñenme por favor a Santiago, el libro de Santiago. Está en el Nuevo Testamento, después de Hebreos. Capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? Muy bien, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y siendo sinceros, muchas veces hemos orado sin fe. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera sabemos qué es fe. ¿Sí? Yo me acuerdo, alguna vez estando muy pequeño, en la iglesia tradicional, le pregunté al sacerdote: ¿qué es fe? Y me dijo: es creer en Dios. Y la verdad,
esa respuesta no fue satisfactoria para mí. No me llenó, no entendí. Y yo decía, yo ya creo que Dios existe, pero ¿qué es fe? Pero casualmente la primera vez que escuché una enseñanza fue la enseñanza sobre qué es la fe. Así que no necesitamos únicamente la predicación de la palabra, sino también ser enseñados en la palabra. Para que tú puedas aprender, tienes que, número uno, tener la actitud correcta. Es decir, estar en disposición para aprender. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero si tú estás dispuesto a oír, si tú estás dispuesto a ser enseñado, Dios va a enseñarte lo que tú necesitas aprender. 1, 2, es clave también tomar nota. Y les felicito. Es clave. ¿Saben por qué? Porque al tomar nota vamos a recordar más, ¿cierto? Y vamos a tomar apunte de aquellas ideas que tal vez, y esa revelación que tal vez viene. Entonces les animo, les motivo a que tomemos nota también. Además, porque en algún momento podemos ir a revisar nuestras notas y entonces vamos a recordar un poco lo que hemos aprendido, ¿cierto? Muy bien, pero aquí Santiago dice una cosa interesante: no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si hay cosas importantes por aprender, es aprender a tener fe. No solamente aprender el significado de la fe, sino aprender a edificar nuestra fe. Déjenme decirle que hay unos enemigos de la fe. La duda es una enemiga de la fe. El temor es enemigo de la fe. Y vamos a aprender durante el desarrollo del discipulado a vencer esos enemigos de la fe. Pero también vamos a aprender a orar. Hay un episodio en donde los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, tú enséñanos también a orar. Entonces él les dice: bueno, cuando oren no hagan como los hipócritas que se paran en las esquinas a orar a pulmón entero, esperando que los vean las personas, porque de cierto les digo que ya recibirán su recompensa. ¿Qué? Que las personas los van a ver y les van a decir: ay, tan bonito que usted ora. Esa es su recompensa, no espere más. ¿Sí? Dice que nos vayamos a un lugar apartado, a la habitación, y que le oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, que no usemos vanas repeticiones como hacen los gentiles. Y Jesús dijo esto interesante: que piensan que por su palabrería serán oídos. Y la manera como nos han inculcado el tema de la conexión con Dios es con rezos, con repeticiones, con una oración que tal vez alguien hace un poco más de 50 o 60, 70 o más años o siglos tal vez hizo una oración y entonces la repitieron una y otra vez. Pero Dios está buscando la sinceridad de tus palabras. ¿Sí? Y eso vamos a aprenderlo también durante este discipulado, o vamos a recordarlo, cómo orar correctamente. ¿Sí? Cosas tan fundamentales como el arrepentimiento. ¿Sí? Si nos devolvemos a la escritura que estábamos revisando en Mateo, capítulo 9, dice que Él les predicaba y les enseñaba acerca del reino de los cielos. Y Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Y las enseñanzas de Él se basaban en el evangelio del reino de los cielos. La palabra evangelio a mí realmente no me gusta mucho, ni sus derivaciones, evangélico, evangélicos, ¿sí? Esas palabras como que no me gustan mucho por todo lo que ha venido estigmatizando esa palabra. Y se ha pensado que el evangélico o la evangélica, el evangélico es el de camisa larga, amargado, con la Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Pobre, arruinado. ¿Sí? Es lo que nos ha metido la cultura latinoamericana en torno al evangélico. Y que la mujer evangélica es de pelo largo, falda larga, Biblia debajo del brazo y lengua larga. ¿Sí? Pero necesitamos entender que la palabra evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos, que principalmente son 4. Hay muchos principios del reino de los cielos, pero principalmente son 4. Primera noticia del reino de los cielos: la redención. Redención. ¿Qué es la redención? Que todos nosotros somos pecadores,
¿cierto? El principio es este: todos nosotros hemos pecado y todo aquel que haya pecado es merecedor de muerte, de castigo y de castigo eterno. Si usted no ha pecado, hagamos una cita para hacerle una liberación por mentiroso, porque todos nosotros hemos pecado. ¿Sí? Entonces, el principio de la redención dice: como todos nosotros hemos pecado, todos nosotros necesitamos salvación. Y Jesús vino a morir para pagar por nuestros pecados. Esa es la primera gran noticia del Evangelio del Reino de los Cielos. Es la gran noticia. Primero que todo, que todos hemos sido pecadores, pero que Jesús vino a pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Segunda noticia, se llama la santificación. Y la santificación nos dice que el Espíritu Santo está encargado de ayudarte a ti y a mí, ¿sí?, a cambiar, a dejar de ser pecadores, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestras costumbres y a cambiar nuestra manera errónea de vivir. Porque durante los años que hemos vivido como nos ha parecido. Y hemos vivido cometiendo errores y diciendo mentiras y habituados a vivir pensando en las cosas terrenales y olvidados totalmente de la vida y de la conexión espiritual. Entonces, la segunda gran noticia es que el Espíritu Santo está dispuesto y disponible para ayudarnos a cambiar. Esa es la santificación. La tercera gran noticia, ¿sí?, se llama la justificación. ¿Sí? Que Dios ahora nos ve como justos y como herederos, coherederos con Cristo Jesús de las grandes riquezas de Dios. La justificación nos da acceso, oiga bien esto, nos da acceso a las 32,000 promesas que hay en la Biblia para nosotros. 32,000 promesas que incluyen sanidad, bendición, prosperidad, vida eterna. Dice Pedro acertadamente, todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad. En mis palabras, todo lo que tiene que ver con su vida y su relación con Dios. 32,000 promesas que están allí. Y podemos acceder a ellas por la gran noticia de la justificación. Pero viene la cuarta gran noticia del reino de los cielos, que es la glorificación. Que podemos también tener acceso aquí en la tierra a ver la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestra vida. Hemos sido enseñados, o bueno, hemos escuchado mejor, que la gloria de Dios está solamente allá en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces fallece alguien y decimos, ay, está en la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Lo han oído alguna vez? Ya está descansando en la gloria de Dios. Pero déjenme decirles que Jesús lo que vino a enseñar es que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Si usted recuerda el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseñó a hacerle a sus discípulos, dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y la voluntad, y de hecho, en el reino del cielo, la gloria de Dios es presente. Y Dios quiere que aquí en la tierra la gloria de Dios esté sobre tu vida. ¿Sí? A grandes rasgos, de hecho muy grandes rasgos, ¿sí?, esas son parte de las noticias del reino de los cielos. En otras palabras, esos son los principales ítems del evangelio del reino de los cielos, de lo que Jesús vino a enseñar. Pero hay otro gran principio, y es el principio de la adopción. ¿Cómo así que el principio de la adopción? Es que Jesús vino a enseñar a Dios como Padre. Antes de Jesús, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey, ninguno con una conexión con Dios había mostrado a Dios como Padre. Jesús fue el primero que vino a la tierra a decirles, mi Padre que está en los cielos los ama. Uy, eso fue una revolución, ¿sí? Una total revolución. Entonces, esa otra gran noticia es la adopción. Para acceder al reino de los cielos
hay una cosa que es supremamente importante y es el arrepentimiento. De las primeras predicaciones, ojo, no enseñanzas, predicaciones que Jesús realizó fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? La palabra arrepentimiento viene del griego metaneo, ¿cómo suena? Metaneo, tiene que ver con nuevamente, nuevo pensamiento, ¿sí? Y realmente es una nueva manera de pensar o cambiar el rumbo del pensamiento, ¿sí? Es redireccionarnos. Como les decía, durante nuestra vida hemos vivido como nos hemos enseñado a vivir, como nos parece que debemos vivir, pero ahora Dios en su palabra dice que hay unos principios que tenemos que cumplir. De hecho, todo esto tiene que ver con que Dios ha puesto unas leyes, ¿sí? Y en su palabra no encontramos únicamente promesas, ¿sí? En su palabra también encontramos leyes, ¿sí? ¿Cuántas son las leyes de Dios? Felipe, ¿cuántas son las leyes de Dios? Moisés, claro, Moisés, los mandamientos. Claro, cuando pensamos en la ley de Dios, lo primero que se viene a nuestra mente, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuántos se suponen que son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Eso nos han enseñado. Pero es que esos son los mandamientos. Cuando nosotros revisamos la ley de Dios tiene estatutos, tiene leyes, tiene preceptos y tiene decretos. ¿Se la repito? Leyes, mandamientos, preceptos y decretos. Y todos esos suman 613. Plop. No podemos cumplir con los 10. ¿Sí? Seamos sinceros. De los 10, ¿en cuántos te rajas? El primer mandamiento: honrarás a Dios sobre todas las cosas. Honrarás las fiestas. ¿Sí? No jurarás en su santo nombre en vano. Luego dice: no robarás, no hurtarás, no desearás la muerte del prójimo, no mentirás. ¡Plop! Y ya ahí nos corchamos. Vivir bajo la ley es literalmente imposible. Dice la misma escritura: todo hombre, por bueno que sea, no puede cumplir toda la ley. Y Dios lo supo, que para nosotros eso era virtualmente imposible. Y por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a ese Cordero de Dios que quitara de en medio el pecado del mundo. ¿Están conmigo? Ahora hay una cosa bien interesante. Nosotros ya no debemos vivir bajo los mandamientos de Moisés, sino bajo un nuevo pacto. Ahora, esos mandamientos establecían un pacto con Dios, ¿sí? Y tal vez usted ha oído en medio de la tradición acerca de la nueva alianza, ¿sí? De la alianza nueva y eterna, ¿verdad? Y había un pacto establecido con el pueblo de Israel, y ese era un pacto de sangre. Más adelante vamos a hablar también un poquitico acerca del pacto de sangre y de los pactos, que es algo bien delicado. Y el pacto de sangre establecido con el pueblo de Israel era por medio de la circuncisión, ¿sí? Es decir, quitaban el prepucio del pene a los varones de 8 días de nacidos y había un derramamiento de sangre, ¿sí? Pero bajo el nuevo pacto es el Hijo de Dios quien derrama su sangre. Ya nosotros no necesitamos una circuncisión física, necesitamos una circuncisión del corazón, y esa la hace el Espíritu Santo. ¿Qué era la circuncisión? Separar un revestimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos separa del pecado, nos separa del mundo y nos separa de la maldad. Y por eso tú y yo necesitamos aprender a conocer esas tremendísimas bendiciones, pero también los mandamientos, ¿sí? Bajo este nuevo pacto, sobre todo, hay 2 mandamientos que debemos cumplir a rajatabla. Y es, número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
porque el que ama no roba, porque el que ama no mata, porque el que ama no desea la mujer del prójimo. ¿Y ustedes tienen alguna pregunta? ¿Por ahora está claro el tema? Muy bien. Señor. Sí, el Padre Nuestro sirve como una oración, pero no se aplica, pues, o sea, el Padre Nuestro tiene muchas oraciones. Ujú. La pregunta, don Ángel, es si se debemos o no la debemos hacer, ¿o qué? Pues sí, el Padre Nuestro es una oración, pero no como aplica como si estuvieran orando, sino que del Padre Nuestro salen muchas oraciones. Ok, bueno, vayamos allá. En el Padre Nuestro, Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes entonces van a orar así, ¿sí? Y les dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero nosotros usualmente decimos, líbranos de toda tentación, amén, ¿cierto? Pero Jesús no paró ahí la enseñanza. Él continuó enseñando acerca de lo que significa el perdón de los pecados y el perdón como tal acerca del perdón. Y profundiza un poco la enseñanza en el tema del perdón porque es bien importante. El tema con el Padre Nuestro es que sí es una guía de oración, sí lo podemos hacer en un momento dado, ¿sí? Podemos orar el Padre Nuestro sin problema, sin embargo necesitamos entenderlo, entender precisamente ese Padre Nuestro, porque de nada nos sirve repetirlo y repetirlo y no entender lo que Jesús está tratando de enseñarnos allí. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, número uno, sí podemos hacerlo. Y claro que sí, del Padre Nuestro o de los Salmos podemos guiarnos para complementar nuestra oración. De hecho, un tip en torno a la oración. Hoy no vamos a profundizar en ningún tema, sino vamos a hablar de los temas generales que vamos a ver durante todo el discipulado. Pero en torno a la oración, una cosa interesante. Cuando uno todavía no se siente en confianza para orar, porque no nos digamos mentiras, no sabemos orar. No sabemos orar. Entonces, como cuando necesitamos empezar a coger como el ritmo de la oración, sobre todo podemos basarnos en el libro de los Salmos, en las oraciones de los libros de los Salmos, para comenzar a orar. Y es lo que está diciendo don Ángel. De allí pueden salirnos cantidades de oraciones. ¿Sí? Nada más del Salmo 23 empieza uno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, Señor, necesito que me ayudes para el agua, para la luz. Sí, nada más de ahí podemos partir para decir, podemos orar infinidad de veces de un mismo versículo. Hay una oración, por ejemplo, que a mí me gustaría que usted la tomara como un ejemplo y como una guía, o cómo decirlo, como una pauta para comenzar su oración. Y es lo que oró Pablo por los Efesios. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 15 en adelante, hay una oración interesante, dice, desde que me enteré que ustedes aman al Señor, no dejo de dar gracias por ustedes. Y le pido a Dios que les alumbre los ojos del entendimiento y les dé sabiduría espiritual. ¿Sí? Eso es una cosa importantísima. De hecho, voy a hacer un grande paréntesis acá. En los últimos años se ha hablado mucho, sobre todo en las ramas de humanistas y en las ramas motivacionales, acerca de la inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples, ¿sí? Entonces, que no existe un solo tipo de inteligencia, sino que existen varios tipos de inteligencia y se le ha dado un valor adicional al tema de la inteligencia emocional. Pero déjeme decirle que es aún mucho más importante tener inteligencia espiritual. Porque cuando tú eres inteligente espiritualmente vas a poder entender lo que está sucediendo a tu alrededor. Vas a poder fortalecerte, vas a poder hacer oraciones con poder. Por allá en el libro de Santiago dice una cosa que es impactante, dice, la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Y déjeme decirle algo, un justo es una persona con inteligencia espiritual. Un justo es aquella persona que ha sido redimida por la sangre de Jesús, que lo sabe y vive como un justo. Y para eso se necesita inteligencia espiritual. Un justo sabe, y présteme atención a esto, un justo sabe que aunque cometa errores, tiene un Padre bueno que le ama, que le perdona y que le ayuda. ¿Sí? Alguien necio espiritualmente un día comete un error y dice, no, yo ya no puedo con esto, yo me devuelvo para el mundo. ¿Sí? Alguien necio espiritualmente es tentado y dice, no, yo ya no soy digno de que mi Padre me reciba. ¿Sí?
Un necio comete un error, dice, se le sale el bloque, se pone de mal genio, qué sé yo, ¿sí? Y dice, no, esto es muy duro para mí. Una persona inteligente espiritualmente sabe que su vida espiritual es tan importante como su vida física. Y que alimentarse espiritualmente es tanto o más importante que alimentarse físicamente. Entonces necesitamos desarrollar inteligencia espiritual. Y de hecho, no está en mis notas, pero vayamos allá a Efesios capítulo 1 y para que veamos exactamente lo que dice Pablo allí. Esto es interesante. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tremendo. Que el Padre de gloria nos dé sabiduría y entendimiento. Pero no termina ahí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Eso es uno de los problemas. Mucha gente no sabe, no tiene idea cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y es necesario por eso que nos discipulemos, para que sepamos cuáles son las promesas, para que sepamos cómo actuar cuando viene la tentación, para que sepamos cómo orar, para que sepamos cómo usar la Biblia. Mira, hay personas que no tienen la culpa, ha sido culpa de la iglesia, pero hay personas que piensan que como la Biblia es un libro sagrado, si lo tengo abierto en el Salmo 91 o en el Salmo 23, puedo ser protegido del mal. Eso no sirve. Eso no funciona. Lo que funciona es su fe en lo que está escrito en ese libro. Eso es lo que verdaderamente tiene poder. A eso es lo que le huyen los duendes, las brujas y los demonios. A su fe en lo que está escrito allí. A que usted sepa, entienda y desarrolle entonces el poder que está escrito allí. Eso es lo que verdaderamente hace la diferencia. No tener unas tijeras abiertas en cruz y una Biblia abierta en el Salmo 23. ¿Están conmigo? Bueno, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren lo que está diciendo, hay unas riquezas de gloria para usted y para mí. Entonces, podemos decir riquezas espirituales, sí, riquezas espirituales, pero déjeme decirle que como consecuencia de su inteligencia espiritual, usted puede ser prosperado. Como consecuencia de su relación con Dios, usted va a ser prosperado. ¿Sí? Déjeme ver un versículo por acá atrás para validar lo que les estoy diciendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es Josué capítulo 1. ¿Sí? Está diciendo, observe lo que dice la ley, porque entonces hará prosperar todo lo que emprenda. El versículo siguiente, el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el desarrollo de una inteligencia espiritual, es decir, poder entender lo que aquí está escrito para vivir de una manera diferente, en congruencia con lo que dispuso Dios en su palabra, y entonces todo te saldrá bien. Esa es la importancia de conocer, de saber lo que Dios tiene para ti. Por eso es tan importante que tú leas la Biblia. Pero entonces allí es donde viene el tema que les estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo comienzo a leer la Biblia si no la leo de pasta a pasta?
Porque de hecho yo he conocido personas que han leído la Biblia 3, 4, 5 veces y no parece que la hubieran leído. ¿Sí? Primero que todo porque van a ella con una actitud incorrecta. Muchos van buscando conocimiento o muchos van buscando criticarla. ¿Sí? Hace un tiempo hablé con una persona que tenía un pensamiento filosófico muy marcado, ¿sí?, en una corriente filosófica moderna que es el feminismo, y yo le decía, mire, es que Dios no es machista, y vamos a entender por qué Dios no es machista. Al final esa persona reconoció y dijo, nunca me lo habían explicado de esa manera. Y ahora entiendo que cuando dice la palabra, maridos estad sujetas a las mujeres, también dice, y maridos sujetados a vuestras mujeres. Entonces hay una unión allí, y hay una sinergia allí, y entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no hemos leído toda la Biblia de una manera correcta. ¿Cómo la leemos de una manera correcta? Comencemos desde el Nuevo Testamento para desde el Nuevo Testamento entender el Antiguo Testamento. ¿Sí? En muchas iglesias recomiendan leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Porque Juan fue el discípulo más cercano a Jesús. ¿Sí? Al parecer él era el más pequeño de todos, el menor de todos, ¿sí? Y era el que no se le despegaba. El que no se le despegaba a Jesús, andaba con él para todas partes. Entonces tiene muchos detalles de Jesús bien interesantes. El problema es cómo comienza. ¿Sí? Comienza diciendo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, en el verbo estaba Dios. Y queda uno más confundido de lo que empezó. ¿Sí? Yo recomiendo Lucas. Lucas comienza diciendo algo así como, le escribe el libro, le escribe la carta a uno de sus amigos y le dice, oh excelentísimo Teófilo, ¿sí?, como sé que te interesan las cosas de Dios, ¿sí? Lo estoy diciendo en mis palabras porque textualmente no me lo sé de memoria, pero mire cómo dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Está diciendo acá, los discípulos le hicieron caso a Jesús y fueron por todas partes enseñando lo que él había enseñado. Y está diciendo, entre nosotros esas cosas fueron ciertísimas, tal como nos lo enseñaron ellos. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Eso me parece curioso, porque Lucas aparentemente era un médico, ¿sí? Era un hombre de ciencia, era un hombre inquieto por el conocimiento. Y mire lo que yo estoy seguro que no está diciendo mentiras por los detalles y el orden con el que ha organizado su carta. Porque eso es una carta que le manda a un amigo. Y le dice, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y me ha parecido bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, me parece muy interesante que comencemos desde ese evangelio, desde Lucas, a conocer bien lo que sucedió con Jesús. En el orden que es. Miren lo que está diciendo, fue hasta el origen. Él se entrevistó con María. Él se entrevistó con los discípulos que pudo. Pero ¿sabe también qué hizo? Él se entrevistó con los que sanó. Él se entrevistó con los primeros discípulos. Y estoy seguro que el Espíritu Santo lo guió. ¿Sí? Y comienza a narrar la historia de eso que sucedió en esos tiempos desde el nacimiento de Juan el Bautista. Que es un hecho que a mí me parece muy importante porque Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Y yo quiero pedirte que a partir de hoy comiences a leer el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir desarrollando todos los temas en este discipulado. Bueno, para nuestra próxima lección quiero recomendarles leer Hebreos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Entonces aquí comienza a hablarnos del fundamento. Dice, vamos a ir adelante, pero no echemos otra vez el fundamento. Lo menciona, pero no lo echa. ¿Sí?
Entonces vamos a ver qué es lo que menciona como fundamento. Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Pero entonces allí vamos a desprender dos cosas. Número 1, ¿qué es la fe y quién es Dios? Yo no sé si usted se acuerda en las clases de religión que daban en el colegio, una de las primeras preguntas, religión y filosofía, una de las primeras preguntas que se hacía es ¿quién es Dios? ¿Sí? Hace no mucho uno de los niños de la iglesia me decía, pastor, ¿y quién creó a Dios? ¿Sí? Y esas son unas preguntas interesantes que a veces ya no nos hacemos porque nos da pena. ¿Sí? O porque el pasto es verde. Son preguntas que uno dice, pues ¿por qué es verde? No, tiene una razón de ser. ¿Sí? Y vamos a mirar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué son tres y no uno? ¿O por qué es uno y no tres? ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Dice, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, si se fija allí está bautismos y no bautismo, vamos a ver por qué dice así. Dice, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y efectivamente, esto haremos nuestra próxima lección si en verdad Dios lo permite y por eso los esperamos, no se la pierdan. Por hoy ha sido todo en nuestra transmisión en vivo del discipulado. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Próximamente estaremos corrigiendo todos los errores de transmisión que se pudieron haber presentado el día de hoy, los errores técnicos. Les pedimos por ello una disculpa, pero también quiero contarles que el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube con una mejor calidad de audio y con una mejor calidad de video. Por ahora esto ha sido todo para ustedes. Dios les bendiga.